Hola, le invito a conocer la historia de las epidemias en Cuba. Acompáñenos. Le doy la bienvenida a mi primer invitado en el programa de hoy, el doctor Enrique Beldarraín Chaple, quien es investigador de la historia de la medicina en Cuba del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y además académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. ¿Cómo se encuentra, doctor? Agradecido con ustedes por compartir este espacio en la tarde de hoy. Bueno, el tema es apasionante y yo creo que tendríamos que tener muchos programas para poder recorrer la historia de las epidemias en Cuba. Pero bueno, vamos a concretar. Yo quisiera que usted empezara por allí. ¿Cuáles fueron las principales epidemias que existieron en nuestro país antes del triunfo de la revolución? Bueno, intentaremos hacer una breve síntesis de un tema tan amplio. Realmente en Cuba tenemos documentación de epidemias desde etapas muy tempranas del proceso del encuentro de los dos mundos, desde 1522, donde ocurrió la primera epidemia de viruela en Cuba, que vino procedente de Puerto Rico, porque en las epidemias siempre hay trasiego de personas que acarrean la enfermedad de una región a otra. Esta epidemia fue muy intensa, podemos decir, ya que tuvo una repercusión demográfica muy grande. En Cuba hay cálculos que hablan de alrededor de 500.000 de nativos y otros más conservadores lo sitúan entre 200.000 o 120.000, y hay reportes de que después de esta epidemia quedaron 40.000. Claro, es un poco dudoso que una epidemia haya producido una mortalidad tan grande, y en estudios históricos posteriores hemos llegado a conclusiones de que fue una justificación muy importante para ocultar el maltrato a que eran sometidos los nativos de la isla de Cuba y del Caribe en general. En Cuba, las tres epidemias más importantes durante toda la historia prerevolucionaria, por supuesto, hasta finales del 19 y principios del 20, fue la viruela, la fiebre amarilla fundamentalmente y el paludismo. Sobre la viruela y la fiebre amarilla se pudo actuar, sobre el paludismo no, hasta después de la revolución. Pero realmente después de la epidemia de viruela de 1522 hubo epidemias de viruela constantes, fue una constante junto con la fiebre amarilla, eran un dúo que estuvieron actuando durante todo este periodo. La primera epidemia de fiebre amarilla ocurrió en 1649. También vino procedente de Veracruz, en México, donde estaba desde el año anterior una epidemia importante por las relaciones comerciales tan intensas que había entre México y Cuba. Llegó la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también en esa primera oportunidad fue brutal, porque La Habana, que fue la principal villa afectada, perdió hasta sus 3 médicos. Los 3 únicos médicos que había murieron de fiebre amarilla. En estas dos epidemias las poblaciones no estaban
adaptadas a ella, no tenían una respuesta inmunológica, no tenían anticuerpos contra estas enfermedades y por eso dejaron una impronta tan negativa en la población. Y a partir de ese momento la fiebre amarilla fue constante hasta que se eliminó de Cuba en 1908. Pero durante el siglo XIX podemos decir que el cólera fue la epidemia de 1833, la epidemia más intensa que se presentó en toda la historia de Cuba antes de la Revolución. Pues el cólera realmente llegó también procedente de los Estados Unidos, había gran relaciones comerciales con New Orleans, Filadelfia, etc. Y ya allí estaba presente la segunda pandemia del cólera, que se había extendido por el mundo desde 1800 hasta 1850, de 1820 y pico. Entonces el cólera llegó y transformó la dinámica de la salud en Cuba. La isla no estaba preparada para ese gran número de muertos que produce el cólera. Los fallecidos estaban donde quiera y hubo un pánico general. Las instituciones existentes en aquel momento, que era el Real Tribunal del Protomedicato y la Junta Superior de Sanidad, no estuvieron a la altura, no se pudieron enfrentar y dar una respuesta a la misma. Y fue necesario a rehacer instituciones al final del cólera. Los muertos y los heridos eran tantos que se acumulaban en las calles, los enfermos, perdón. Y hubo que hacer sistemas emergentes para recoger enfermos y llevarlos a hospitales provisionales. Había muy pocos hospitales en la época y no daba abasto para la cantidad de enfermos. Entonces hubo que hacer cementerios provisionales, etc. Y nunca podremos llegar a saber el número de fallecidos. Se plantea que alrededor de 8.000, luego hay otras cifras, pero fue una epidemia demasiado importante. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, tenemos una epidemia de peste bubónica en 1912 y 1914, que no produjo mucha mortalidad, pero fue una epidemia, por extraña, fue una epidemia bastante importante. Y tuvimos en 1918 y 19, e incluso hasta principios del 20, la famosa gripe española de 1918, que fue una epidemia muy importante también y tiene muchos lazos de parentesco con la la pandemia que está padeciendo el mundo en la actualidad. Sin duda alguna, aun cuando no había una voluntad por parte de los gobiernos en Cuba para enfrentar las epidemias en aquellos momentos, hubo personalidades de la ciencia y de la medicina que sí se ocuparon de toda esta problemática. Quisiera que me mencionara algunas de estas personalidades. Las figuras importantes en la medicina cubana y control de las epidemias son varias. En primer lugar está Tomás Romay y Chacón, que fue el impulsor de la batalla de la primera lucha contra la viruela y el que introdujo la vacuna. A pesar de sus esfuerzos, no se pudo controlar hasta 1923. Después está la insigne figura de Carlos J. Finlay Barrés, que fue un gran investigador que sin ningún tipo de apoyo ni oficial, ni del gremio médico, ni de sus colegas, desarrolló la teoría de transmisión vectorial de las enfermedades, que es un hito de la epidemiología mundial. Y él resolvió la transmisión y planteó la forma de erradicar la enfermedad. Y bajo su dirección, ya a partir de 1902, que fue director de Sanidad, y en 1908 se logró eliminar la fiebre amarilla de la isla de Cuba. Junto con Finlay trabajaron un grupo de colegas que fue conocido como la Escuela Cubana de Sanitaristas o Higienistas, que estaba integrada por Juan Guiteras, por López del Valle, por otro grupo importante de sanitaristas. Controlaron lo que fue la peste bubónica y la epidemia de la gripe española de 1918. Doctor, a la llegada de la revolución en el año 1959, ¿cuál fue la situación que en materia de salud y de epidemias tenía Cuba?
Bueno, en relación con las epidemias y las enfermedades infecciosas era una situación muy deplorable, muy negativa. A partir de 1934 empezaron las epidemias de poliomielitis, con todo lo que por el factor social que incluye la poliomielitis, por los niños afectados, las deformaciones, era algo que era muy visto, muy presionante ante la sociedad. Estaban las epidemias de diarrea, las epidemias de enfermedades respiratorias, la mortalidad infantil, que era muy elevada, causada fundamentalmente por epidemias de diarrea y por epidemias respiratorias, de virus y bacterias respiratorias. Eso era muy extendido y eran los principales problemas higiénico-epidemiológicos que tenía la isla antes de 1959. Yo le agradezco mucho, doctor, que usted haya venido al programa y haya compartido parte de la historia de las epidemias en nuestro país, que forma parte además de su doctorado. Y yo quiero ahora invitarlo a usted y a los amigos televidentes a ver algunos fragmentos que se refiere a todo el trabajo del doctor Finlay en la lucha por la fiebre amarilla. El 18 de febrero de 1881 marca un hito en la historia de la medicina. Ese día, ante los participantes en la Conferencia Sanitaria Internacional de Washington, el doctor Carlos Juan Finlay presenta su revolucionaria teoría sobre el contagio de la fiebre amarilla a través de la existencia de un vector biológico. 6 meses después, en La Habana, identificará al mosquito Culex, hoy denominado Aedes aegypti, como el agente transmisor. Carlos Finlay genialmente hizo una interpretación de la transmisión de la fiebre amarilla en una época en donde no había antecedentes, por lo menos en este tipo de enfermedad. Y él tuvo la genial, primero, hipótesis de que podía ser un vector el que transmitiera la fiebre amarilla, y hizo experimentos tratando de que nadie se muriera. Y entonces sus casos de fiebre amarilla transmitidos por vectores fueron casos ligeros. Esa fue una de las cosas que usaron los norteamericanos para decir que Finlay no había tenido pruebas concluyentes. Realmente él sí tenía pruebas, y los trabajos originales de él están claros. Su planteamiento fue reconocido en un Congreso Mundial de Historia de la Medicina, donde tajantemente se dijo que fue Finlay y que no fue la misión norteamericana. La misión norteamericana llegó y fracasó en Cuba, y empezó entonces a oír a Finlay. Le doy la bienvenida también a un invitado muy especial, el doctor en ciencias Pedro Mas Bermejo, quien es investigador del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología y también académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Yo le agradezco mucho que usted haya dedicado parte de su tiempo, que sé que es muy preciado, en compartir con los amigos televidentes esta historia de las epidemias en Cuba. Y yo quiero precisamente que usted nos hable de las epidemias que fueron sucediendo en nuestro país ya después del triunfo de la Revolución. Después del triunfo de la Revolución, nosotros heredamos primero se quedó como una endemia, es decir, con un número de casos que afectaban de cierta forma al país el paludismo, la malaria. Y eso fue una de las primeras tareas que realizó el gobierno revolucionario, fue una campaña para la erradicación del paludismo, y ahí también comenzó la implementación del control sanitario internacional, porque una vez que se eliminó el paludismo, ya había que evitar que se reintrodujera el paludismo. Y hubo algunos brotes de cólera en el caso de Bayamo, una epidemia de cólera que fue controlada también. Pero bueno, ya viniendo un poquito más acá, en el año 1977 ocurrió una gran epidemia de dengue que conmovió al país completo, donde se usaron todas las técnicas y esa epidemia fue controlada. Después, entre el 76 y el 78, ocurrió una epidemia de enfermedad meningocócica, que también fue una gran epidemia,
que se fue controlada con una vacuna cubana. Ya en los 80 se introdujo en Cuba el VIH-Sida, tuvimos los primeros casos, y ahí también hubo una intervención epidemiológica y hubo una estrategia cubana de enfrentamiento al SIDA que fue muy exitosa y que hizo que la enfermedad, primero hubiera un control de la enfermedad y segundo, que la transmisión tuviera un resultado muy reconocido después, cuando hace unos años se reconoció en Cuba como libre de la transmisión vertical de esta enfermedad. Ya en el año 81 sí ocurre una segunda epidemia de dengue, que como habíamos tenido la primera, esa epidemia fue introducida y esa epidemia sí conmovió al país, conmovió a la Escuela de Epidemiología cubana en su conjunto e hizo muchísima, además del enfrentamiento de la epidemia, que por sí fue complejo, hubo también cambios en la estructura de la epidemiología y de la propia formación de epidemiólogos en Cuba. Ya caminando eso, después hubo en el tiempo algunas epidemias locales de dengue, siempre manteniendo un control de que fueran brotes locales, no epidémicos, y eso se fue manteniendo durante el tiempo. Así ocurrió entre el año 2010 y 2012, se reintrodujo en Cuba el cólera, hubo una epidemia de cólera que también fue controlada. Ahí hubo un reforzamiento también del control sanitario internacional, porque esta epidemia fue la manifestación de situaciones con el cólera que existían en algunos países del continente. Entre el 91 y el 93 nosotros tuvimos una epidemia de neuropatía que subió, es decir, tomó más de 50.000 casos, y esta epidemia también fue un momento muy complejo desde el punto de vista social, político, porque nos estaban enfrentando al periodo especial y fue un trabajo epidemiológico tremendo, y de ahí también yo creo que de cada vez que hay un brote epidémico salen decisiones dentro de la especialidad, decisiones dentro de la formación y el reforzamiento de la capacidad epidemiológica en el país. Y eso, en el caso de la neuropatía, sí también tuvo una importancia muy grande. Y ahora más reciente, que estamos pasando todavía por la expresión de la pandemia de la COVID-19 en Cuba. Vamos a ver ahora reportajes que han sido puestos en el sistema informativo de la televisión cubana y que precisamente hablan sobre la COVID-19. Tanto los casos sospechosos como los confirmados de la COVID-19 reciben en este hospital una esmerada atención. O sea, se mantienen los salones, se mantiene de parto y cesárea para sospechosos y confirmados, se mantienen las unidades de cuidado intensivo, que muchas veces también atiende al sospechoso por cualquiera de estas enfermedades. Un infarto asociado con cuadro respiratorio se atendería también ahí. Y eso es una garantía también con todos los recursos necesarios para atender esas enfermedades. Aquí la atención es muy buena, siempre vienen aquí preguntándome cómo estoy, cómo me siento, me vienen y me escultan, es muy buena la atención. Hay buen protocolo de limpieza, desinfección, la comida, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, todo el tiempo nos están atendiendo. ¿Y la atención del personal de salud? Bien, preocupados, cómo nos sentimos, dando la medicación que llevamos, orientándonos. La atención ha sido bastante buena, todo ha estado bien. Los médicos vienen a cada rato preguntando cómo está el niño, yo y demás. Está todo bien. Las ventajas del laboratorio de biología molecular favorecen la prontitud del diagnóstico oportuno. Como lo tenemos en nuestro mismo centro hospitalario, en un lapso de 24 a 36 horas tenemos el resultado y tomamos conducta de si el paciente viene hacia el área de positivos con su tratamiento correspondiente o si es trasladado hacia un centro de aislamiento o hacia una sala en sala abierta respiratoria y demás por alguna otra comorbilidad o alguna otra patología que presente. El Hospital General Docente Roberto Rodríguez de Morón extrema también los protocolos de bioseguridad para prevenir posibles contagios del nuevo coronavirus. Desde Ciego de Ávila,
Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quisiera que usted nos comentara ahora, doctor, algunos elementos que considera importantes sobre la COVID-19. Bueno, la COVID que ha sido una pandemia, un reto para la humanidad, y eso desde que comenzó en Cuba la manifestación de la pandemia, que fue el 11 de marzo. Bueno, pues nosotros ya estábamos activados desde antes preparando el plan, pero ya el 11 de marzo empezamos con el trabajo, es decir, a ejecutar lo que estaba puesto en el plan para enfrentar la COVID. Un reto grandísimo por la complejidad de esta epidemia y porque además es una pandemia, que con otras epidemias usted puede reducir la situación o la situación epidemiológica en el país al mínimo y con el control sanitario. Pero en este caso no, porque usted podía reducir al mínimo, como nos ocurrió a nosotros, que llegamos a tener 0 casos en el mes en el mes de julio, y que después volvió a reintroducir, es decir, a aumentar el número de casos a partir de esa situación. Y por supuesto el papel de la epidemiología desde el principio tuvo una importancia grande tanto en el servicio como en la investigación. Y muy temprano se creó un grupo de modelación y epidemiología que es quien ha llevado los pronósticos con varios, es decir, aquí no solo epidemiólogos, trabajan matemáticos, geógrafos, demógrafos de la Universidad de La Habana y otros centros de salud y del ámbito universitario, que eso muestra una integración de la ciencia. Y así es como se ha enfrentado esta epidemia, que ha sido muy compleja, aún es compleja. Hemos tenido 2 olas muy pequeñas, con pocos casos, para lo que ha pasado en el mundo, y ahora estamos enfrentando en este momento una tercera ola que ya anda por un número de casos muy superior al que pronosticamos nosotros como el peor escenario en la primera ola. ¿Y cuál ha sido el papel de la biotecnología cubana en todos estos años de enfrentamiento a enfermedades, epidemias en nuestro país? En esta epidemia actual, es decir, lo que está ocurriendo con la COVID-19, se ha podido tener los excelentes resultados que tenemos comparado con países ricos, con países desarrollados, gracias primero al desempeño del gobierno y a la actuación inmediata del gobierno ante cualquier situación que se presente, pero también el papel de la biotecnología cubana, que ha sido fundamental tanto en elementos preventivos para que las personas que vayan a enfrentar la epidemia que estén mejor preparados los grupos vulnerables, como ya los elementos de tratamiento específico de la enfermedad. Y una satisfacción, si puede haber alguna, en esta situación tan compleja, es que la mayoría de los medicamentos que se usan en el control y en el tratamiento de los pacientes son medicamentos creados por nuestra industria biotecnológica, al igual que el desarrollo de 4 candidatos vacunales que han sido anunciados en estos días en el país. Aquí yo quisiera destacar que todas estas cosas tienen un gran líder, una gran personalidad que siempre estaba por arriba de lo que estaba mirando siempre el futuro, que fue quien ideó, quien la construyó y quien la desarrolló, que fue el comandante Fidel Castro. Fidel, que ideó este sistema de las instituciones concentradas y vinculadas con la innovación y con la industria biotecnológica cubana. Ya empiezan las noticias mundiales de qué estaba usándose en la parte más importante de las complicaciones. Surgió el interferón, de manera que eso fue una tranquilidad porque el interferón ya nosotros lo teníamos en Cuba. Y a partir de eso ya fueron incorporándose otros medicamentos que se venían utilizando en otros procesos inflamatorios y que han sido muy efectivos en esto. Una de las cosas ya final que quisiera expresar es cómo se ha trabajado en esta situación epidemiológica de la COVID
con una visión de equidad, que eso es lo que falta en todos los países. Que ustedes ven las imágenes de las personas buscando servicios de salud, buscando medicamentos, buscando inclusive oxígeno, y todo eso en Cuba lo ha tenido toda la población que ha tenido o que ha estado enfermo, que ha estado expuesto a la enfermedad o que podía estar siendo vulnerable expuesto. Y yo creo que ese es uno de los resultados, a pesar del gran problema que ha significado esta enfermedad, que podemos nosotros mostrarle al mundo que esta enfermedad, esta pandemia, ha sido tratada en el caso cubano con equidad. Y eso lo tenemos reflejado en algunas publicaciones donde se expresa esto de forma muy clara. Yo le agradezco muchísimo, doctor, su presencia en el programa porque sin dudas nos ha esclarecido elementos importantes que debíamos conocer sobre las epidemias que en los últimos años han acechado a nuestro país. Salud pública e inclusión en Cuba. A tiempo.